Los humanos somos de hábitos y costumbres. Nacimos en un mundo donde el trabajo ha concentrado gran parte de nuestro tiempo. En medio de esa obligación, los ratos libres se dedicaban a practicar deporte, a ir de compras o a las tareas del hogar. Y los fines de semana se reservaban para el ocio y la familia. Unas costumbres que, tal y como las conocíamos, saltaron por los aires con la llegada del coronavirus. Hace justo un año, el mundo cambió y nosotros lo hicimos con él. Hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus. El 14 de marzo de 2020, Pedro Sánchez anunciaba el estado de alarma durante como mínimo 15 días. Por aquel entonces, nadie podía imaginar que un año después seguiríamos conviviendo con normas que limitan nuestras libertades, desde el uso obligatorio de mascarillas, al número de personas con las que nos podemos reunir y hasta la hora a la que debemos volver a casa. ¿Cómo nos afectan estas normas anti-COVID como sociedad? Nos ha afectado malamente porque tiene una dimensión sanitaria muy cruel que implica muchos miles de muertos, tiene una dimensión económica muy cruel que implica miles de parados, miles de negocios arruinados, tiene una dimensión social muy cruel porque dejamos de relacionarnos. Es un reto muy importante como sociedad, ¿no? De alguna manera aceptamos las normas un poco por solidaridad, por ejemplo, para proteger a los sectores más desfavorecidos o más frágiles de nuestro entorno. Hay gente que las cumple por miedo a que les sancionen. ¿Crees que estas normas tan estrictas pueden influir en que las futuras generaciones, en que los niños pues, sean menos críticos? Puede afectar al pensamiento crítico, pero puede afectar positivamente, ¿no? ¿Quién sabe si lo que estamos haciendo es educar a mejores ciudadanos para el futuro? El paso del tiempo agrava nuestra fatiga pandémica. Durante este año, 1 de cada 3 españoles se ha sentido deprimido en momentos puntuales y un 7% la mayor parte del tiempo. Además, casi 4 de cada 10 ciudadanos llevan meses viviendo con preocupación y un 10% asegura sentirse enfadado. Belén Mínguez, psicóloga, ¿cómo identificar la fatiga pandémica? Los síntomas más frecuentes para determinar si estamos sufriendo una fatiga pandémica son tristeza, desmotivación, fatiga mental, soledad, incertidumbre. Desde hace un año realmente no sabemos y no nos podemos agarrar a ningún esquema de vida. Esto significa que no sabemos si vamos a mantener o no el empleo. No sabemos cuándo vamos a poder abrazar a nuestros seres queridos. ¿Cómo manejar la incertidumbre que nos provoca esta pandemia? Aceptar la situación que vivimos, no luchar contra ella. Importantísimo. Intentar no comparar la vida que teníamos antes en un pasado, hace un año no más, con la vida que tenemos ahora. Importantísimo centrarnos en lo que sí depende de mí, en aquellas cosas que puedo cambiar, en aquellas cosas que puedo plantear y donde sí puedo tomar decisiones. La pandemia nos ha hecho más infelices y ha sacudido nuestra rutina. Un cambio que afecta especialmente a mayores, jóvenes y niños. Hola, don Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues bien, ya sabes, con esto del coronavirus... ¿El coronavirus le ha cambiado la vida? Totalmente, Pablo, totalmente. Ya no soy la misma persona que era hace un año. En un año me he envejecido como 10 años. Ahora salimos con miedo,
guardando las distancias, siempre con las caretas. ¿Usted siente que su estado de ánimo ha cambiado a peor? Sí, completamente más triste, y hay momentos en que duermes y piensas qué es lo que ha pasado. He sido siempre una persona muy activa, muy alegre y muy positiva. Eso es positivo, se me ha ido cayendo. Y ahora soy casi viejo agrio. Según un estudio de UNICEF, el 46% de los jóvenes de 13 a 29 años está menos motivado para realizar actividades que antes disfrutaban normalmente. Hola, Helen. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿La ¿La uni? universidad? Bueno, Bien. la universidad complicada por ahora todo lo del COVID, pero bueno. Hola chicos, ¿qué tal? Hola Nacho, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? Chicos, ¿cómo les ha cambiado la vida durante todo este último año? Yo creo que la pandemia nos ha hecho estar más sensibles. Cuando estamos sobre todo a nivel de relaciones, yo me noto más sensible a la hora de estar con las personas, me noto más triste y más decaída. Yo creo que al final el miedo se ha convertido en un protagonista porque es que tenemos miedo de que vuelvan a confinarnos y también el miedo de relacionarte con alguien, con algún amigo y no saber si tú o él pueden estar contagiados y al final contagiar a otras personas, ¿no? Todo este tiempo les ha afectado también a su felicidad, incluso a sus motivaciones. Cuando te sientes que estás feliz en algún momento, te sientes incluso mal porque dices, con todo lo que está pasando, ¿cómo me voy a sentir yo bien? Todo es incertidumbre y miedo. Y yo por lo menos creo que como seres humanos, caminar hacia algo que tienes incertidumbre es como caminar a tientas. Y eso a mí me genera mucha ansiedad, mucho miedo. Para poder sobrellevar las consecuencias de un año tan extraño como este, han buscado apoyo en sus familiares, en sus amigos. Yo en mis familiares intento lo menos posible, ¿no? Porque siento que ellos ya tienen la carga de mantener el trabajo, porque ahora todo está siempre pendiendo de un hilo por la situación que estamos. Entonces siempre tiendo a ir a mis amigos. Me he apoyado en mis padres, en mi madre sobre todo, y hemos visto mucha falta de comprensión y empatía por generaciones que han venido antes de nosotros. Yo creo que tenemos, podríamos decir, dos tipos de jóvenes, entre comillas. Los jóvenes que de alguna forma no han llegado a interiorizar que esto es algo muy serio, y después tenemos otros jóvenes que son los que nos pueden llegar a preocupar, que han hecho una adaptación a su realidad. Pero esto lleva a ansiedad por no poder salir, no socializar, por estar continuamente en un estado de incertidumbre que además puede hacerles pensar que el futuro pueda estar complicado a nivel de trabajo y demás, les puede llevar incluso a algún tipo de depresión. Un estudio llevado a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona asegura que el 80% de los jóvenes cree que la pandemia ha afectado a su formación, un porcentaje que supera el 87% en la franja en edad universitaria. Oye, ¿qué tal le salió el examen de patología el otro día? Yo creo que me salió medio raro, pero date cuenta que el tiempo fue muy justo. En cambio, cuando las hacemos presenciales, o los hacíamos presenciales hace un año y ya por lo menos, nos daban mucho más tiempo. A mí yo creo que me salió bien, pero el hecho de hacerlos online sí que yo creo que nos va a perjudicar más adelante cuando tengamos que volver a acostumbrarnos al escenario de volver a presencial. Los exámenes al final tienen solución, si no los hacemos presenciales los hacemos online, pero las prácticas, que nos hemos quedado sin prácticas. Lo que más nos va a perjudicar va a ser el movernos por el hospital, el acostumbrarnos a estar con un paciente, con el médico. De hecho, las asignaturas que hemos tenido este cuatrimestre, que no hemos tenido prácticas presenciales, se basan sobre todo en eso, en el trato con el paciente, que realmente es lo más importante. Y no es lo mismo darlas en un seminario en clase con fotos o casos clínicos que estar en el hospital y verlo y diagnosticarlo y demás. Rosa Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna. ¿Cómo va a ser esta generación a la que le ha tocado vivir esta pandemia? Pues evidentemente será una generación diferente. Tendrá mayor capacidad a adaptarse a los cambios, evidentemente resiliente y muy empática. Además serán sostenibles socialmente porque han visto que el mundo está globalizado. Y a nivel formativo, ¿van a estar peor preparados que promociones anteriores? Rotundamente no. En el caso de la docencia universitaria, hemos cambiado de formato, pero seguimos dando el mismo conocimiento. Entonces vamos a tener el mismo conocimiento, pero además hemos desarrollado pues, esa cultura del esfuerzo que nos va a ayudar pues, a resolver los grandes retos que tenemos. El coronavirus ha supuesto un duro revés para la economía mundial. En 2020 se perdieron 255 millones de empleos a tiempo completo. En Canarias, cuando se declaró el estado de alarma, la tasa de paro afectaba al 19% de la población activa. Ahora supera el 25%. Que si además
sumamos a las personas que las contamos que están en ERTE, podemos llegar incluso a un 33%. A lo largo del 2021 veremos cómo se materializa un escenario de recuperación a nivel global, si bien es cierto que no va a ser igual en todos los países, ¿no? Y esto va a ser, primero, por el avance de la vacunación y, en segundo lugar, por las expectativas de su eficiencia. Bueno, chicos, nada, vamos a empezar la reunión de las 10, ¿vale? Muchos de los que han mantenido su empleo se han convertido en teletrabajadores, una modalidad que ha aumentado la percepción de aislamiento y las probabilidades de sufrir ansiedad o decaimiento. Álvaro, llevas casi un año teletrabajando. ¿Qué diferencias encuentras con el modelo presencial? La principal, la que más se nota, es la que estás más tiempo en casa. No sales tanto a la calle, no socializas, no ves a tus compañeros. A la hora de trabajo, hombre, yo por lo menos en mi caso me concentro mucho mejor solo. Tengo mi cartera de productos y pues cuando tengo que salir a hacer una visita es cuando único estoy saliendo, la verdad. ¿Crees que eres más productivo en casa? Para tareas que solo me necesito a mí mismo, en casa soy 1000 veces más productivo. En ese tipo de tareas que sí se requiere más un grupo, de teamwork, ahí sí que vale que tenemos Zoom, tenemos Teams, tenemos Skype, 20.000 herramientas, pero la comunicación no es igual. O sea, parece que surgen más las ideas cuando estamos en un mismo espacio. En casa tenemos un montón de distracciones según cómo llevemos la conciliación, según cómo vayamos avanzando en estos términos, se puede ser exactamente igual de productivo que en la oficina. En la oficina tenemos un montón de distracciones, interrupciones de los compañeros, cafés que se alargan, papeleo constante, un montón de cosas que al final nos quitan el foco de las tareas que tenemos que hacer exactamente igual que en casa. Álvaro, ¿el teletrabajo ha cambiado tus rutinas alimentarias? Ha cambiado muchísimo. Yo, sobre todo antes, que iba siempre a la oficina, pues siempre desayunaba, comía en la calle. Ahora pues siempre estoy en casa, cocino yo para mí, hago la compra y demás. Sobre todo hay veces cuando tengo mucho estrés, mucha ansiedad en el trabajo, pues me levanto del despacho, tengo la cocina aquí un momentito y que vengo, pues hago una galletita, pues de chocolate, que me muevo del despacho a la cocina al baño, al salón y poco más. Yo creo que ahí es donde más lo he notado, el aumento de peso es por el sedentarismo. Se empezó a hacer ejercicio en casa, a la alimentación cuidarse un poquito más. Ya cuando se fue alargando la situación, se ha visto gente que a lo mejor antes no tenían problemas de salud y tienen ahora pues desarrollo de enfermedades como puede ser colesterol, la tensión alta. Personas que han subido pues 10 kilos, 15, 20 kilos y el consumo de productos procesados ha sido más alto de lo deseado. Se resienten los buenos hábitos alimenticios y también nuestra forma física. Más de la mitad de los españoles realizó menos ejercicio durante el confinamiento y según los expertos, esa tendencia al sedentarismo se ha mantenido hasta la actualidad. En el caso de los niños, el 95% ha reducido su actividad. Vale. Dani, sigue tú estirando, vuelve a repetir. Hola, Crista, aprovecho que ya terminas la clase para preguntarte. ¿Has notado aquí en el gimnasio las consecuencias de la falta de movilidad de todos estos meses de pandemia, de confinamiento en la gente? Sí, sí que se ha notado a nivel físico y a nivel psicológico. Hemos estado confinados durante muchos meses y ahora está la gente como bastante concienciada en hacer ejercicio y en ponerse bien y en ponerse en forma. Hemos perdido mucha clientela que está como un poco en stand-by esperando a que esto pase para volver al gimnasio porque tiene miedo. Y la gente que viene, pues controlando mucho el protocolo que se sigue para que evitemos el contagio. El virus también ha cambiado nuestra cesta de la compra. En 2020, los españoles gastábamos 95.000 millones de euros en alimentación, bebidas y productos de higiene. Un 6,4% más que un año normal. Ha crecido mucho la fruta y verdura, la carne, los productos congelados y por contra los productos que se han visto más afectados en la reducción de ventas durante la pandemia han sido los productos de cuidado personal, maquillaje, coloración, depilación, los productos de afeitado, aparte de productos solares pues ya afectados por la carencia de turismo. Durante este año hemos destinado 3.100 millones de euros a productos que no habríamos comprado tanto de no haber estado confinados.
es el caso del vino y la cerveza, que han disparado sus ventas. Como en la segunda ola, se duplicó prácticamente la venta de estas bebidas. Un 40% podríamos decir que ha subido. Davinia Ramírez, responsable de tratamiento de Iritzen, cuéntanos un poco, ¿esta pandemia ha provocado que se dispare el consumo en soledad? Se ha vendido más alcohol durante todo el tema de la pandemia y no estar en la calle y no poder ir a los bares, pues al final la gente no dejó de beber, sino que pasó a beber en casa. También tenemos que señalar que eso es un consumo invisibilizado, ¿vale? Es normalizado. Eso tardará tiempo a lo mejor en verse las consecuencias de este consumo de alcohol en soledad que efectivamente se ha dado. Cuando la gente bebe en el bar es como más público, también podemos identificar episodios de violencia, gente más agresiva, se hace como más público. Si pasamos otra vez el consumo a casa, se puede convertir en un problema privado y darse situaciones que no se puedan controlar a nivel social y que no se visibilicen, ¿no? ¿Han cambiado los hábitos de consumo por esta pandemia? Cuando hablamos de hombres, de mujeres, las franjas de edad. Sí que siguen viniendo al centro un 80% de hombres, un 20% de mujeres. Todavía sigue siendo muy significativo la diferencia. La nueva normalidad también interfiere en nuestro descanso. Uno de los colectivos más afectados por el insomnio durante los primeros meses de la pandemia fue el sanitario. Hasta un 80% de estos profesionales tuvo problemas para conciliar el sueño. Mapi, perteneces al personal sanitario y este año ha sido un año bastante duro para una profesión como la tuya. ¿Cómo lo has vivido? Pues lo he vivido bastante mal. Hay veces que ves a personas entrar y dices, bueno, esta persona tiene a lo mejor una deficiencia respiratoria, saldrá adelante, y al poco tiempo lo ves que no sale adelante, que está cada vez peor. Esas cosas me quitan el sueño porque intento llevarlas no a casa, pero sí las llevo a casa. Tuve que ir a mi médico y decirle, mira, ayúdame a dormir un poquito, aunque sea sobre todo cuando hacía las 12 horas, para estar activa al día siguiente, porque es que si no, era imposible. Imagino que al igual que tú, el resto de tus compañeros se encuentran en una situación muy similar. La mayoría, pero todos, te estoy hablando de celadores, limpieza, enfermeros, médicos, todo. Es que nadie te puede decir, ay, pues llego a casa y duermo de un tirón. Es que casi todos te dicen, no dormí anoche, no descansé. El nivel de ansiedad e insomnio ha empeorado por el miedo y desconocimiento, y todavía en nuestra consulta persiste, sobre todo en pacientes quizás más complejos, más mayores. En cuanto a sanitarios que hemos trabajado aquí, evidentemente estamos sometidos a mucha presión y a mayor ansiedad. La irrupción del coronavirus nos ha hecho extremar las precauciones para evitar contraer la enfermedad, pero también ha conseguido que nuestras rutinas sean menos saludables que antes. La pandemia impacta sobre nuestra vida social. En la era pre-COVID pasábamos de media hasta 5 horas diarias en la calle, pero ahora no llegamos ni a 2. El hogar se percibe como un lugar seguro y las restricciones obligan a permanecer más tiempo en él, lo que hace distanciarnos de los demás. Los toques de queda y las restricciones nos obligan a buscar nuevas formas de ocupar el tiempo libre. El bricolaje y la decoración son algunas, lo que ha repercutido en un aumento de ventas en estos sectores de más del 20%. Yasmina Mendoza, directora comercial de King Hogar, ¿han notado ustedes en este establecimiento el aumento de reformas domésticas y al mismo tiempo ese cambio de perfil en el comprador? Sí, Wendy, sí. Pues por ejemplo hemos notado un aumento de los clientes de uso doméstico, ¿vale? Y estas pequeñas reformas que se van haciendo. En una primera fase notamos una compra bastante importante en pintura, una compra también importante de terraza, jardín. ¿Por qué tipo de obras y reformas en casa ha optado la gente? Han adecuado lo que tienen ahora mismo, pues nos hemos ido a reformas en los baños, cambio de pavimento, los sanitarios en general. El coronavirus también ha trastocado las fórmulas para encontrar el amor. La pandemia obliga a muchos a buscar pareja a través de una pantalla. Las aplicaciones para ligar han aumentado sus clientes durante el último año.
y además crece el número de usuarios que buscan relaciones más estables y duraderas. Yo creo que ahora se tiende más a una relación como más duradera, de más escucha, una relación de conocer a la otra parte en profundidad. Pero aquí quiero también hacer una salvedad. Todas las relaciones virtuales o que empiezan relaciones a través de aplicaciones son relaciones online y la pantalla lo aguanta todo. Es decir, él se puede mostrar o ella de una manera que no es real, está vendiendo su mejor versión. Hola Julio, ¿qué tal? El móvil y las aplicaciones de contactos han sido ahora mismo en estos momentos una herramienta más para conocer gente y para ligar. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Estaba en casa con un amigo y nos surgió la duda y dijimos, bueno, vamos a probar a ver qué tal es. Y nos gustó bastante, yo me di cuenta que empecé a conocer cada vez más gente. Las primeras veces que quedas tú como que mantienes la distancia porque no sabes con quién ha estado esa persona o si puede tener el virus. En mi caso, por ejemplo, casi todas las citas por no han sido de ir a comer a algún sitio, ir a tomar algo y demás. Cuando pase la pandemia, ¿crees que seguirás utilizando estas aplicaciones para ligar? Yo creo que me las dejaré instaladas por si acaso que en algún momento diga, bueno, me voy a meter. Pero yo creo que va a seguir como siempre de ir de fiesta, ligar en fiesta, porque en persona es mucho más fácil. Y más cambios por culpa de la pandemia, porque el virus también infecta a las relaciones más consolidadas. Durante 2020, los divorcios en Canarias han registrado un descenso de más de un 7% con respecto a 2019. Aún así, el archipiélago registró la tasa más alta de disoluciones matrimoniales de España, más de 23 casos por cada 10.000 habitantes. Y eso que, según los expertos, la crisis económica ha frenado muchas rupturas. Ha habido un aumento de divorcios ahora una vez que se abrieron los juzgados por todos aquellos procedimientos que quedaron estancados después de haberse quedado cerrados durante el confinamiento. Sí que espero un gran incremento de divorcios y que todos esos asesoramientos que han ido solicitando a lo largo de estos meses se materialicen en los procedimientos de divorcio. En el primer semestre de 2020, las bodas en Canarias cayeron un 50% y a partir del verano los enlaces fueron prácticamente inexistentes. El sector ha sufrido una caída de ingresos del 90%. Bueno, pues todo comenzó en marzo, como sabemos, con la pandemia famosa. Al principio pues ya teníamos bodas contratadas que ya estaban con la cuenta atrás. Después una cierta incertidumbre. Algunos ya pospusieron directamente con el tema de la pandemia. Otros se arriesgaron. Yo normalmente hago unas 35, 36 bodas, no eventos, y me quedé con una boda. Con todo eso, ¿cómo se está presentando esta temporada, este 2021 en el sector? La gente necesita celebrar. Entonces, efectivamente, las bodas del mayor número de comensales se están posponiendo para septiembre-octubre para dejar un poco de espacio. En caso de que las restricciones vuelvan a aumentar, muchos siguen esperando a cambiar la fecha porque quieren bailar y quieren estar sin mascarilla, pero vamos, ya está todo en marcha. Tampoco son buenos tiempos para tener un hijo. Los expertos hablan ya de un importante descenso de nacimientos debido a la crisis económica derivada de la pandemia. La última cosa que piensan las parejas es, en esta situación de crisis, en tener hijos, y aquellos que pronosticaban que iba a haber un baby boom, como si fuera el apagón de Nueva York, pues se equivocaron profundamente. La pandemia sigue, las personas pues están decidiendo posponer porque no quieren arriesgar el embarazo, no quieren arriesgar posibles efectos en sus bebés. Y ahora tenemos la crisis económica que va a afectar fuertemente y más a los lugares más turísticos, como es el caso de Canarias. El retrasar mucho la edad de la maternidad más, lo que va a suponer es que va a haber parejas que ya no tendrán ese segundo hijo que deseaban, o muchas parejas ya no tendrán ningún hijo. Desiree, tienes un pequeño de 2 añitos, pero te gustaría darle un hermanito y tener otro, pero crees que no es el momento. Hace tiempo que ronda en la cabeza, vino la pandemia, ahora yo decía, desde que tenga trabajo, pues no lo planteamos. Llevo trabajando casi 7 meses y aún no me lo planteo. Los trabajos son precarios,
ya lo eran antes de la pandemia, sabemos que va a venir tiempos peores. Podemos ahorrar y a ver si más adelante vemos cómo está la cosa con la pandemia, vemos cómo vamos de trabajo y ya pensamos bien con responsabilidad. Muchos apodan al coronavirus como el virus de la soledad. El aislamiento y la ausencia de relaciones deja una sensación de vacío que algunos intentan llenar con la ayuda de una mascota. Según la Real Sociedad Canina de España, durante el confinamiento se incrementó en un 50% la demanda de perros en nuestro país. Hola, Yajaira. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Has notado un incremento en la adopción de animales de compañía durante este último año en esta protectora de animales? Pues la verdad que sí, hemos notado bastante gente interesada en adoptar y le podemos decir, por dar una estadística, que podemos duplicar las adopciones del 2019 con respecto al 2020. ¿Y cuáles podrían ser los motivos que justifiquen este incremento? Muchas personas obviamente es porque tenían el deseo de tener una mascota en casa, otras por la soledad que existe, mucha gente por los ERTEs que están en su casa, que tienen muchas horas sin hacer nada. Hombre, nosotros siempre invitamos que una vida sin animales no es lo mismo. Esto, el que lo entienda, esto es una maravilla. Oliver, tú eres uno de esos usuarios que ha decidido adoptar en este último año. ¿Qué es lo que te ha llevado a hacerlo? La pandemia, en mi caso, ha destrozado prácticamente mi modo de vida y ya después de un año en un ERTE, creo que un animal era lo único que me podía sacar de un poco de esa, vamos a llamar, depresión que te hace sentir esta enfermedad al tenerte encerrado todo el día en una casa. Necesito tener pues un cómplice a mi lado que me haga implicarme en su vida, en sacarlo. Hay muchos estudios que trabajaron para saber si los beneficios de las mascotas, sobre todo con perros y gatos, aportaba algo, ¿no?, a esos estados emocionales difíciles. Y se vio que realmente había un montón de beneficios, como por ejemplo el tema del contacto, del vínculo, que mejora muchísimo. También genera muchísima calma. En el tema de los gatos, por ejemplo, el tema del ronroneo, que genera un estado de bienestar, y en el caso de los perros, pues el hecho, por ejemplo, de acariciarlos y demás también, pues genera ese estado de bienestar. Y vamos, y el Señor nos ha recordado en la profecía de Isaías que hemos visto en la primera lectura, liberar a los oprimidos. De los efectos de la pandemia no se escapa ni Dios. Ahora las misas de los domingos son virtuales. Alejandro, ya las misas en esta parroquia no son como las misas que conocíamos tradicionalmente, porque ahora mismo son virtuales. ¿Cómo surgió esta idea? En un primer momento, cuando se decretó el estado de alarma y el obispado tomó la decisión de cerrar los templos, yo empecé a celebrar las Eucaristías yo solo. Y por la iniciativa de un feligres de la parroquia, que me planteó hacerlo a través de las redes sociales, pues surgió. Hicimos el intento y a día de hoy seguimos celebrando y emitiendo todos los días desde esta parroquia. ¿La gente sigue teniendo miedo a acudir al templo? Las personas que vienen a misa son generalmente personas de mediana o personas de edad avanzada y vienen con muchísimo miedo. El número de feligreses que acuden a las celebraciones ha bajado. El número de bautizos y bodas ha caído en picado. El año pasado celebramos 15 bautizos, 4 bodas y 78 entierros. Cuando empezó la pandemia, las iglesias también cerraron y entonces tú empezaste a seguir las misas por internet, ¿verdad? El sacerdote nos ofreció la opción de poder seguir las celebraciones a través de los canales de YouTube y de Facebook de la parroquia, porque como la celebración la recibías en tu casa, la celebrabas con tu familia, cada casa era como pequeñas iglesias domésticas. Hoy que ya se puede acudir a las iglesias con aforos limitados, ¿aún así seguirás usando estas aplicaciones? Como la circunstancia no se ha aclarado, ni todavía tenemos la estabilidad ni la tranquilidad de poder estar en la calle, pues claro que sí, yo lo voy a seguir usando. El fútbol era otra actividad considerada casi como una religión durante los fines de semana. Sin embargo,
la pandemia ha multiplicado el desapego al deporte rey. Y hasta aquí el Deportivo de Canarias Radio en el día de hoy. Recuerden, siguen en buena compañía, la de Canarias Radio, donde contamos la vida. Sean felices. Buenas, Juanjo, ¿qué tal? Hola, Nacho. ¿Cómo ha afectado en el apego, el interés de la gente por el deporte todos estos meses de pandemia, el no poder ir a los estadios, a los pabellones, todo lo que tiene que ver con el coronavirus? Seguramente los está matando todo esto. El no poder ir a las canchas, el no poder ir a los estadios a ver a su equipo favorito in situ es algo que el seguidor lo está sufriendo y mucho. La vuelta progresiva de aficionados, ¿cómo va a influir en recuperar un poquito ese interés, esa pasión que siempre ha habido por el deporte en Canarias? El aficionado vuelve a formar parte del espectáculo, eso va a ayudar mucho también a los equipos cuando actúan de local. Seguro que hay gente que no va a volver por el miedo. A veces los encierros sociales suelen dilapidar ciertos tips o manías que luego pues, son difíciles de corregir cuando estemos en sociedad. Luego el miedo que parece que se ha generado ante el contacto social. Puede que haya mucha gente que tenga problemas hasta para salir de su propio portal. Estamos acostumbrados a jugar con público, con todo lo que genera un partido de esta característica y evidentemente pues, se hace extraño. No es fácil. Al final seguramente cuando empezamos los partidos pues, la gente había fallos de concentración que con público no se daban y bueno, intentando llevarlo de la mejor manera posible. Los echa de menos porque siempre te daba ese plus, ese impulso, sobre todo cuando los resultados no iban a favor, siempre estaban ahí apoyando. Y sí que es verdad que es un ambiente muy diferente. Al principio era muy raro, pero al final te tienes que terminar adaptando. Con que haya ya unos cuantos aficionados ahí ya nos llenaría, ¿no? de bienestar y de satisfacción, sobre todo para empezar a ver la luz al final del túnel que esperemos que poco a poco vaya saliendo otra vez la normalidad. El vacío que deja la desafección por seguir el deporte lo puede ocupar la cultura, pero el coronavirus también deja pérdidas en los cines, teatros y museos. Sin embargo, muchos especialistas confían en un resurgir artístico tras la pandemia. Siempre se ha dicho que los artistas son como los grandes profetas de la nueva era, ¿no? Y entonces siempre va un paso adelante. Se intuye, pero no se sabe realmente qué es lo que pasará. Seguramente va a tomar protagonismo todo lo digital, es fundamental y eso no va a desaparecer nunca. Lo que es la experiencia tuya con la obra, con la lectura, con la música, presencialmente, eso no va a cambiar jamás. Hace un año, el coronavirus cambió nuestro día a día y hasta nuestra forma de ser. Nos ha obligado a renunciar a muchas cosas, pero el ser humano no es solo un animal de costumbres. Es una especie que sabe evolucionar y adaptarse a los desafíos que se encuentren en su camino.